En esta oportunidad vamos a estar hablando de la intervención nutricional cuando hay desafíos en el neurodesarrollo. La idea es repasar algunos conceptos que son teóricos, realmente claves y muy importantes a considerar, para después también comprender cómo es su aplicación en la práctica clínica diaria. Dentro de los objetivos planteados para esta clase, me propuse que puedan entender los desafíos en el neurodesarrollo como una encefalopatía crónica, dinámica, sistémica. Van a ver que vamos a estar desglosando muy bien estos términos. También vamos a conocer la relación que hay con la microbiota en estos casos, la importancia que tiene considerar las sensibilidades alimentarias y vamos a estar definiendo la disfunción mitocondrial y el déficit de carnitina y bueno, ¿por qué es tan importante considerarlo en estos casos? Como siempre digo, la intervención nutricional es importante más allá de cualquier tipo de diagnóstico que tengamos delante. Ahora, puntualmente en estos casos, cuando estamos hablando de infancias y antes de adentrarnos en todo lo que es el mundo del neurodesarrollo, debemos comprender que el estado nutricional adecuado en etapas tempranas de la vida, hablando puntualmente de la infancia, va a tener un impacto directo sobre la salud y la calidad de vida de ese ser adulto. Por lo tanto, la nutrición en la infancia es uno de los predictores más importantes de la salud y la calidad de vida de una población. Y acá me gustaría detenerme un segundito en lo que es el medio ambiente familiar, ¿no? Porque para poder contemplar qué es lo que comen los niños, tenemos que considerar el rol protagónico que tiene la familia, que es clave para el desarrollo de las conductas alimentarias. Por lo tanto, cuando hablamos de intervención en los niños, también tenemos que entender que la intervención va a ser a nivel del grupo familiar. Entonces, la familia que tiene un rol protagónico está atravesada por un montón de factores externos. La nutrición, como tal, se encuentra afectada por múltiples esferas. Una de ellas tiene que ver con las prácticas alimentarias tradicionales que venimos arrastrando como sociedad hace muchísimos años. Tenemos que considerar que, por ejemplo, hay alimentos que se diseñan exclusivamente para niños, que esto no significa que sean saludables, es decir, no es sinónimo de que sean saludables, pero sí es cierto que están instalados en las góndolas de supermercados, en las góndolas de las farmacias, en la publicidad que vemos en la televisión, en internet y demás, y que muchas veces las familias los consideran como una buena opción para alimentar a sus hijos. Por otro lado, también nos encontramos con poco tiempo por parte de los cuidadores, a veces em, ambos adultos se encuentran trabajando, vemos en qué momento insertamos la comida, no hay tanto tiempo para cocinar quizás como había años atrás. Por lo tanto, esto también es algo que tenemos que tener en cuenta al momento de elevar indicaciones. Y esta cultura quizás de alentar al niño a comer demasiado, a ofrecer a cada rato comida, todo se premia con la comida, hasta que no terminas de comer el plato no te puedes levantar de la mesa. Digo, hay un montón de cuestiones culturales que se encuentran súper arraigadas, instaladas en nuestra sociedad, que es necesario considerarlas para después definir una estrategia de intervención y también poder entender la dinámica de lo que está ocurriendo en esa casa. Por lo tanto, estos patrones alimentarios se alejan cada vez más de las recomendaciones. Es una problemática alarmante lo que tenemos en la infancia, que va más allá de cualquier etiqueta diagnóstica, sí tiene que ver con la calidad muy mala de la alimentación que hay en este grupo etario, que es fundamental y esencial para el crecimiento normal y para la prevención de enfermedades en etapas posteriores de la vida. Yo creo que esto es lamentablemente un camino hacia la malnutrición. Un niño que no cubre micro y macronutrientes diariamente y sostenido a lo cabo de los meses y al cabo de los años, lamentablemente no está cubriendo todas las recomendaciones de las ingestas necesarias para un óptimo crecimiento y desarrollo. Y eso va a repercutir directamente sobre la calidad de vida en su adultez. Esta pequeña introducción que hice con respecto a la alimentación en la infancia es muy importante para poder ahora adentrarnos en lo que son los desafíos en el neurodesarrollo. Como les dije, vamos a empezar con el término de encefalopatía crónica dinámica sistémica. ¿Qué significa? Vamos a desglosar este concepto y para eso tenemos que comenzar con los modelos de abordaje que existieron a lo largo de todo este tiempo. Vamos a hacer como un breve recorrido en el tiempo de los tres modelos más importantes que quiero que se lleven de esta clase.
El modelo genético plantea que los síntomas son el resultado de una encefalopatía estática, de origen genético o prenatal. Es decir, es una inflamación en el cerebro presente de manera congénita y por lo tanto va a implicar que el diagnóstico sea de por vida. El segundo modelo que les voy a presentar es el modelo de la neurodiversidad. Considera que un desafío en el neurodesarrollo es una condición de la persona. Lo ve como otra forma de estar en este mundo, otra forma de pensar y de sentir. Es decir, como si fuera un cerebro diferente. Un tercer modelo, patentado por la doctora Ferreira y el doctor Loyacono en Argentina en el año 2022, el modelo integrador avanzado, toma como base las investigaciones de la doctora Martha Herbert. ¿Quién era Martha Herbert? Era una pediatra, neuróloga de la Universidad de Harvard, que plantea un cambio de paradigma rotundo en el año 2005, cuando define el autismo como una encefalopatía crónica, dinámica, sistémica. Bueno, vamos a ir desglosando un poco este concepto. Ella lo que plantea es que el autismo no es una expresión genética ni tampoco es una condición, sino que es de etiología multifactorial con una vulnerabilidad genética que gatilla la inflamación a nivel cerebral. Está descrito que solamente entre un 10 a un 15% de los diagnósticos de autismo llegan por algún tipo de alteración genética. En el 88% de los casos lo hacen por una regresión autística. ¿Qué significa esto? La pérdida de habilidades, ya sean sociales, comunicativas o motoras. Veámoslos con ejemplos de palabras. Me miraba y dejó de mirar, decía mamá, tete, papá y lo dejó de decir. Eso es una regresión, es decir, la pérdida de habilidades. Bueno, el 88% de los casos, de los diagnósticos, inician o se empiezan con todas las instancias evaluativas después de una regresión del niño. Por lo tanto, de esta manera lo que hace la doctora Martha Herbert es construir un modelo muy completo que incluye todo tipo de variantes que contemplan los problemas médicos que pueden estar presentes en los niños, como también aquellos que son generadores de inflamación cerebral. Desglosemos el concepto, como les decía, de encefalopatía crónica dinámica sistémica. Encefalopatía, inflamación a nivel cerebral. Crónica, es decir, sostenida en el tiempo. Dinámica, que tiene la capacidad de revertir. La encefalopatía. Sistémica, que afecta el cuerpo entero. Em, y esto a mí me gustaría que, por ejemplo, lo tengamos, o sea, que tengamos en cuenta un ejemplo, la verdad que son ejemplos que vemos en la práctica diaria y que por ahí nos va a ayudar un poquitito mejor a comprender este concepto. Si por ejemplo yo tengo un niño que se golpea mucho la cara, sí, se golpea, se golpea, se golpea. Dentro del marco del concepto del modelo de la neurodiversidad, diríamos que quizás muy probablemente ese niño se esté autorregulando por la presencia de determinado diagnóstico. Considerando esta mirada mucho más completa de lo que estaría pasando en el sujeto, tendremos que buscar cuál es el motivo por el cual ese chico se está golpeando la cara. Y se puede estar golpeando la cara porque o le duele la cabeza, o por ejemplo, supongamos que tiene una caries. Lo derivamos a odontólogo, tratamos, porque efectivamente encontramos que estaba esa problemática, se resuelve y el niño deja de golpearse. Bueno, así muchos problemas conductuales presentes en los chicos pueden estar manifestando inflamación, dolor, y ese es el principal concepto que yo quiero que a ustedes les quede con respecto a este término. Ahora vayamos a nuestro segundo objetivo importante de esta clase, que tiene que ver con el rol protagónico que tiene la microbiota. Rápidamente repasar que el eje microbiota, intestino, cerebro se define como un sistema de comunicación bidireccional, es decir, que va en ambos sentidos entre lo que van a ser las vías neuronales, la vía inmunológica, endocrinológica y metabólica. ¿Por qué presentar el concepto de microbiota intestinal en esta clase? Cuando estamos delante de un niño con un desafío en el neurodesarrollo, como puede ser el caso del trastorno del espectro autista o TEA, así son las siglas por las cuales se lo identifica, también podemos estar delante de un niño que tenga algún tipo de alteración a nivel de la microbiota. ¿Por qué? Como vimos recientemente, entender la sintomatología presente en los niños como una encefalopatía dinámica nos hace pensar en todos los factores asociados que pueden estar presentes en estos casos.
Vemos puntualmente este metaanálisis que muestra una recopilación de 18 estudios que fueron los que cumplieron los criterios de selección, que muestran o informan sobre la disbiosis, es decir, la alteración del equilibrio de las bacterias a nivel intestinal en la microbiota de los de niños que tienen el diagnóstico de TEA. Esto se plantea como un factor determinante en el desarrollo infantil a través del eje microbiota intestino cerebro, que vimos que hay una relación bidireccional y que Sabrina ha desarrollado muy bien en su clase. Sin embargo, está bueno aclarar que no está claro del todo si existe un grupo específico de bacterias que sean disbióticas en el caso de las personas que tengan el diagnóstico de TEA. Puntualmente, o sea, ¿qué fueron los resultados que arrojaron esta recopilación de esos 18 estudios que cumplieron la selección para este metaanálisis? Que había una menor abundancia relativa de los géneros Streptococcus y Bifidobacterium, que bueno, que son bacterias consideradas benéficas en una microbiota saludable. Definir qué puede ser saludable, qué puede ser ideal, cuál es el estado y el equilibrio de la microbiota, claramente es algo, a mi criterio, utópico, que no vamos a tener una respuesta certera. ¿Por qué? Porque existen un espectro de manifestaciones con un efecto de intervención. Por lo tanto, cada intervención va a ser individual. Y esto va más allá de un diagnóstico. Al ser todos seres individuales, únicos, con la complejidad que amerita nuestra biología, eso nos hace irrepetibles. Lo mismo, a mi criterio, pasa con la microbiota. Por lo tanto, podemos conocer patrones que sean ideales, podemos identificar bacterias que producen metabolitos que son inflamatorios y metabolitos que son antiinflamatorios. Podemos buscar inclusive, por supuesto, mejorar eso. Ahora, plantear un perfil de microbiota en las personas con el diagnóstico de TEA, como estamos planteando puntualmente en este caso, impresiona inviable por la cantidad de variables que pueden estar atravesando a un individuo. Sí, lo que la ciencia constata es la neuroinflamación en TEA. Está descrito los efectos potenciales de la microglía y los astrocitos reactivos en el cerebro de personas con TEA. El gráfico que les presento es de difícil comprensión. A los fines prácticos, a mí lo que me interesa es que ustedes se queden con lo que pueden observar hacia su derecha, que muestra cómo en personas con TEA los disruptores en la barrera hematoencefálica, es decir, la barrera a nivel cerebral, pueden gatillar cambios en las células gliales, que son los astrocitos y la microglía, alterando la secreción de las citoquinas y las quimiosinas y teniendo consecuentemente un efecto directo inflamatorio. Dijimos que el eje era bidireccional, por lo tanto, si hay inflamación a nivel cerebral, entonces también habrá inflamación a nivel intestinal. Y de eso es lo que vamos a estar viendo en la filmina siguiente. Van a ver que todo se va a ir como articulando y vamos a comprender cómo esta inflamación a nivel cerebral realmente tiene una relación directa con lo que está pasando a nivel intestinal. Puntualmente en estos casos de las sensibilidades alimentarias, es preciso que desarrollemos los problemas gastrointestinales, el efecto neuromodulador que pueden tener los alimentos a nivel cerebral y que presentemos conceptos teóricos como es el de sensibilidad al gluten no celíaca. Para poder hablar de sensibilidades alimentarias o de intolerancias alimentarias, debemos poder conocer cuáles son los problemas gastrointestinales más comunes presentes en las personas que tienen algún tipo de desafío en el neurodesarrollo. Puntualmente yo aquí lo que traigo es mucha bibliografía que encontramos en el trastorno del espectro autista, que es de lo que más variedad hay a la hora de buscar trabajos científicos y demás. Detallar cuáles son estos problemas más comunes que muchas veces pueden venir de la mano también de cambios conductuales. Constipación, dolor abdominal, mala absorción, gastritis, reflujo gastroesofágico, permeabilidad, sangrado anal, intolerancias a nivel general. Bueno, todas estas problemáticas traen su repercusión a nivel conductual y también pueden traer su repercusión a nivel cerebral. ¿Qué es lo que dice la bibliografía? Que los problemas gastrointestinales están presentes en el 91% de los niños que tienen el diagnóstico de TEA. Es decir, que 9 de cada 10 chicos con el diagnóstico tienen riesgo de tener alguno de estos problemas. Ahora vamos a ver la gran relación, digo, si bien ya lo estuvimos anticipando cuando estuvimos hablando de la microbiota y demás,
Ahora vamos a ver puntualmente cómo puede haber un efecto neuromodulador cuando hay inflamación a nivel intestinal y cómo esto puede repercutir directamente a nivel cerebral. Em, este es uno de los trabajos que habla y que constata la presencia de estos problemas gastrointestinales. Hay mucha evidencia, pero siempre está bueno que tengamos algo más por donde seguir leyendo. Esta para mí es una de las filminas, creo que más importantes para poder mostrarles y para traer como un punto de inflexión en lo que es el pensamiento de las conductas que pueden estar presentes en las personas que tienen algún diagnóstico, como venimos diciendo, con respecto a alguna alteración en el neurodesarrollo. Por favor, tenga presente que detrás de una alteración de una conducta puede haber una base orgánica alterada, es decir, puede ser una manifestación de dolor. La alteración del sueño, la irritabilidad, la presencia de una conducta agresiva me puede estar diciendo que algo no está funcionando bien. Recuerdan que estuvimos hablando, por ejemplo, el ejemplo de la caries. La presencia de alguna problemática que genere mucho dolor. Piensen ustedes, o sea, un dolor de muela es terriblemente doloroso. En alguien que tal vez sea no verbal, que no pueda expresar me duele y pedir ayuda al respecto, ¿cómo lo va a hacer? Estando quejoso, muy probablemente mordiendo, golpeándose, alterando su conducta. Por lo tanto, tener en cuenta que la alteración de las conductas me puede estar diciendo y me puede estar manifestando que algo no está yendo bien, es lo que necesito para poder ver más allá de lo que está pasando, ¿sí? Ahora vamos a ver toda la descripción por ahí un poco más técnica o teórica, pero sí es preciso que hagamos este paralelismo porque muchas veces este tipo de conductas se consideran inherentes a algún diagnóstico y no son estudiadas. Existe evidencia de alta calidad que indica correlación entre la severidad del TEA. El TEA se clasifica en leve, moderado y severo. A mayor severidad habría mayor presencia de síntomas gastrointestinales. Ahora, es preciso entender que estos problemas de salud, puntualmente estos problemas gastrointestinales, no vienen solos, sino que coexisten con otros, como pueden ser los mitocondriales, que vamos a ver ahora a continuación, toxicológicos, inmunológicos y autoinmunes. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Por un lado, nuestros factores biológicos, individuales e internos, los factores ambientales y sociales que nos rodean, y la presencia de los alimentos que comemos, ¿sí? Los alimentos aportan nutrientes que en función de estos factores pueden gatillar un efecto neuromodulador en función de cómo se absorban, metabolicen y eliminen. El efecto neuromodulador habla acerca del impacto que pueden tener X sustancias sobre nuestras conductas. Vamos a llevarlo directamente a la parte de la alimentación, que es lo que nos trae aquí en esta clase, pero para ello primero tenemos que desglosar el concepto de péptido opioide. Un péptido opioide es una proteína de producción endógena por una cuestión de supervivencia, ¿sí? En donde determinados neurotransmisores se articulan y funcionan afectando directamente nuestra conducta, nuestro comportamiento y demás. La problemática cuando es, cuando el aporte de ese péptido opioide es de manera exógena, como por ejemplo cuando se nos aplica morfina, ¿sí? O sea que tenemos ese efecto de analgesia muy fuerte, ¿está? O cuando alguna persona se droga con alguna sustancia, o sea, en la medida que se va yendo el efecto de ese péptido opioide, también tiene una afección directa sobre la conducta. Bueno, ¿qué es lo que está descrito? Que los alimentos también pueden tener este efecto opioide, o sea, este comportamiento opioide cuando tenemos permeabilidad de barrera intestinal. O sea, cuando el intestino está inflamado y la permeabilidad ocurre, estos alimentos, estas proteínas dietarias, que son la proteína proveniente de la leche de vaca, ¿sí? Y la proteína que se forma por el amasado del trigo, la avena, la cebada y el centeno, es decir, el gluten, ingresan al torrente mal digeridas, inhabilitan el funcionamiento del neurotransmisor GABA y consecuentemente tienen una acción opioide directa sobre la conducta que se ve reflejada con ansiedad, hiperactividad, mal humor, déficit de atención. Es decir,
La presencia de estas proteínas mal digeridas en sangre porque atraviesan la barrera intestinal y como dijimos que el eje era bidireccional, también van a afectar directamente los receptores a nivel cerebral, tienen una afección directa sobre nuestro comportamiento, es decir, pueden tener un efecto neuromodulador. ¿Qué es lo que está descrito? Está descrito el rol de la permeabilidad intestinal en los trastornos psiquiátricos. También está descrita la presencia de estas exorfinas alimentarias, es otro nombre por los cuales podemos encontrar estos péptidos opioides exógenos aportados a través de los alimentos, em, que también estarían presentes en la depresión, en la esquizofrenia, en el trastorno bipolar, alcoholismo y en el autismo. Es decir, cuando los alimentos pueden comportarse como exorfinas alimentarias, cuando la permeabilidad de barrera no funciona como tiene que funcionar. Naturalmente el intestino tiene cierto grado de permeabilidad. El problema es cuando este espacio intercelular es mayor del que debería. Hay distintos factores perjudiciales que pueden comprometer el buen funcionamiento de la barrera intestinal. Dentro de los factores corrosivos podemos mencionar la presencia de parásitos, eh, la sobrepresencia, vamos a decir, de parásitos, de algunos microbios, el excesivo consumo de antibióticos, el consumo de determinados alimentos, el sobrecrecimiento bacteriano, la disbiosis, esta alteración del equilibrio de las bacterias a nivel intestinal que mencionamos con anterioridad, el consumo de alcohol, la presencia de citoquinas. Digo, hay múltiples factores corrosivos que pueden alterar el funcionamiento de la barrera intestinal y consecuentemente traer el resultado de esta maldigestión proteica que gatille directamente la inflamación a nivel cerebral. Veámoslo más claramente en el gráfico que ustedes pueden ver a su izquierda. A su izquierda pueden ver esas células rosas, rosaditas, es el enterocito, o sea, hace referencia a la barrera intestinal. Hacia su izquierda lo que podemos ver es un enterocito sano con la permeabilidad acorde, en donde las enzimas digestivas funcionan como tienen que funcionar, las vellosidades funcionan como tienen que funcionar, todo está en equilibrio y la digestión ocurre tal cual debería ocurrir. La problemática está cuando tenemos, como podemos ver hacia la derecha de ese gráfico, la presencia de factores corrosivos que alteran esa permeabilidad de membrana y hacen que esas proteínas alimentarias ingresen al torrente sanguíneo mal digeridas, activando toda una cascada inflamatoria con la producción de inmunoglobulinas contra antígenos. Estos factores que comprometen la barrera hematoencefálica contribuyen a la activación de la respuesta inflamatoria y a sus manifestaciones psiquiátricas y neurológicas. Es decir, lo que está comprometiendo la barrera intestinal eh, también va a comprometer la barrera hematoencefálica porque el eje es bidireccional. También presentarles el concepto de sensibilidad al gluten no celíaca. Sepan que las personas que tienen diagnóstico de autismo en esa población hay 4 veces más posibilidades de encontrar la enfermedad celíaca. ¿Qué es lo que nos propone el protocolo de sensibilidad al gluten no celíaca propuesto por, entre otros gastroenterólogos, por el doctor Fasano? Realmente es muy interesante porque propone cómo puede estar afectado el sistema endógeno opioide. Habla un montón también acerca de la permeabilidad intestinal y la relación que puede haber entre la ingesta de comidas con gluten y la aparición de trastornos o síntomas neurológicos y psiquiátricos. Dentro de los síntomas extraintestinales para sospechar de una sensibilidad al gluten no celíaca, una vez que haya sido descartada la enfermedad celíaca y la alergia al trigo, como pueden ver en el cuadro que les estoy presentando, que es una traducción del protocolo, también van a encontrar el protocolo dentro de la bibliografía que es referida por el curso, se encuentra el autismo. Hay un montón también de otros síntomas extraintestinales como puede ser, por ejemplo, la cefalea, el malestar general, el cansancio, la anemia, la pérdida de equilibrio. Pero puntualmente el autismo está contemplado como un síntoma extraintestinal. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy delante de alguien que tiene un diagnóstico de autismo, que presenta alucinaciones, que tiene alteraciones del sueño, que tiene síntomas sensoriales,
tengo que pensar que quizás el gluten no le está haciendo bien y deberíamos activar el protocolo. Activar el protocolo es hacer por lo menos durante 6 semanas una dieta libre de gluten. Si bien aún hay muchos interrogantes, el enfoque diagnóstico más específico es el control, digamos, directo y estandarizado del paciente durante la eliminación y la reintroducción del gluten. Y vamos a tomar, obviamente, como una buena respuesta al tratamiento, los cambios positivos en el sujeto. Y un cambio positivo puede ser aquellas conductas que se consideran inherentes al autismo. ¿Por qué digo esto? Porque si yo me encontraba dentro, o sea, me encuentro presente con una persona que tiene el diagnóstico de TEA, que vamos a decir que dormía mal todas las noches, que gritaba durante el día, le sacamos sangre, descartamos la celiaquía, empezamos con nuestra dieta de eliminación y a las 2, 3 semanas ese niño empieza a dormir mejor, empieza a gritar menos, eso se considera una buena respuesta al tratamiento, ¿sí? Ese cambio conductual me está informando que parte de ese síntoma extraintestinal está desapareciendo en la medida que estamos eliminando la proteína dietaria que estaba generando o gatillando este proceso inflamatorio. Y hay mucha bibliografía que habla acerca de las dietas de eliminación, más allá de el diagnóstico de sensibilidad al gluten no celíaca. Ahora, miren, o sea, cuando vean los trabajos científicos, en ningún lado se está hablando de la dieta del autismo, sino lo que se habla es de una intervención dietética directa sobre proteínas que son consideradas proinflamatorias y que al eliminarlas tenemos resultados benéficos en las personas que están haciendo la dieta de eliminación. Lo que se considera es que los cambios en el metabolismo de estas proteínas específicas pueden resultar, como les mencionaba con anterioridad, en niveles altos de péptidos opioides que a su vez pueden afectar el sistema nervioso central del cerebro y tener un impacto negativo en el comportamiento. Entonces, todo esto se ve relacionado con el aumento de la inflamación y alteraciones en la inmunidad. Y voy a considerar como cambios estadísticamente significativos a la presentación de estos a la desaparición, perdón, de estos síntomas después de la intervención dietética. No quiero dejar de mencionar el azúcar y que también puede tener un efecto neuromodulador directo sobre la conducta de los niños. Digamos, el efecto que produce el azúcar va más allá de un desafío en el neurodesarrollo, como también está descrito el tema de los colorantes, los aditivos y los conservantes. Me parecía importante mínimamente mencionarlo como para que también esto uno lo tenga en cuenta a la hora de realizar una intervención dietaria y que también podamos entender que si, por ejemplo, estamos delante de un diagnóstico de hiperactividad, si la persona tiene un excesivo consumo de azúcares en la dieta, muy probablemente esto va a exacerbar ese tipo de conductas. Las definiciones actuales consideran que si hay un diagnóstico de autismo, es esperable que haya una selectividad alimentaria alta. Es decir, que si tiene TEA, entonces va a ser selectivo. Inclusive, muchas veces desde la práctica diaria, escucho a los padres justificar la selectividad alimentaria de sus hijos porque tiene el diagnóstico. Quiero que desglosemos un poco más este concepto. La selectividad alimentaria puede ser de causa orgánica. ¿Qué significa esto? Que puede haber algún problema médico de base subyacente que esté gatillando o empeorando esta selectividad. Desde dolor, deficiencias nutricionales, la presencia de parásitos, problemas infectológicos. Es decir, que no todo es autismo. ¿Qué es lo que nos dicen en la consulta? Es súper selectivo, no quiere comer nada. Bueno, a mí esa selectividad alimentaria me va a dar un montón de información, pero ¿qué tengo que tener en cuenta? Esperá, ¿qué pasa? ¿Quiere solamente comer cosas líquidas? ¿Quiere solamente comer cosas crocantes? ¿Mastica? No mastica, come con la boca abierta. ¿Quiere que los alimentos tengan la temperatura muy, muy caliente, muy fría? Esa selectividad, digamos, además de ser una alteración sensorial, me puede estar diciendo o manifestando cuestiones orgánicas que estén pasando en el sujeto. Por ejemplo, si estamos delante de un niño que tenga un reflujo gastroesofágico, vieron que hablamos de los problemas gastrointestinales más comunes que estaban presentes en 9 de cada 10 chicos, de los cuales un reflujo gastroesofágico estaba descrito como uno de los problemas
más comúnmente encontrados, muy probablemente encontremos un determinado patrón alimentario que tiene que ver con preferir alimentos que sean de tipo crujientes, tomar mucha cantidad de líquido, tener, o sea, mucha sed. Puede pasar inclusive que chupen saleros o que chupen limones, cosas que sean como más astringentes. Es decir, el niño naturalmente que busca la hiperproducción de saliva, por eso también muy probablemente crujen los dientes de manera diurna y de manera nocturna. Toman líquidos porque apagan el incendio, les arde un montón, y eso muy probablemente los lleve a rechazar determinado tipo de alimentos y preferir otros. Entonces, ¿esa selectividad alimentaria es porque tiene autismo? No. Esa selectividad alimentaria es porque tiene un reflujo gastroesofágico terrible y que lo que tenemos que hacer es abordarlo, por supuesto, en conjunto con el médico, además de la intervención de la dieta, para lograr acomodar este problema de salud que tenemos presente y que eso traiga sus consecuencias sobre las preferencias alimentarias. Sí es cierto que dependiendo de la edad del niño, hay conductas que a veces resultan aprendidas y que después hay que trabajar muchísimo en el área de las terapias para poder reintroducir determinados alimentos a pesar de que la problemática, en este caso gastrointestinal, esté resuelta. Pero tener un diagnóstico de autismo no es sinónimo de selectividad alimentaria. Bueno, y llegando a nuestro cuarto objetivo, vamos a hablar ahora de los desafíos en el neurodesarrollo y la disfunción mitocondrial y el déficit de carnitina. Antes de hablar de la disfunción mitocondrial como tal, me gustaría que repasemos el concepto de mitocondria, ¿sí? Su definición. Las mitocondrias son estructuras diminutas que se encuentran ubicadas adentro de todas las células de nuestro cuerpo. Son esa parte de las células responsables de crear energía en formato de ATP. Es el combustible esencial que impulsa todas las funciones de nuestro cuerpo. Una sola célula puede tener hasta varios cientos, miles de mitocondrias. Las células del cerebro y del músculo son aquellas que requieren más energía, por lo tanto tienen una densidad de mitocondrias particularmente mayor por ahí en comparación a otras partes de nuestro cuerpo. Ahora bien, cuando las mitocondrias no funcionan bien, eso se va a ver reflejado en alguna parte de nuestro cuerpo que muestre signos de mal funcionamiento. Ahora, si hablamos de la mitocondria, también tenemos que hablar de la carnitina. La carnitina, que se sintetiza en el hígado, en los riñones y en el cerebro a partir de dos aminoácidos esenciales que son la lisina y la metionina, es responsable del transporte de los ácidos grasos al interior de las mitocondrias. Por lo tanto, necesitamos de la carnitina para que esos ácidos grasos ingresen a la mitocondria y que consecuentemente la mitocondria pueda generar energía. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando las mitocondrias no funcionan bien? Bueno, pueden surgir una amplia variedad de síntomas que incluyen retraso o regresión en el desarrollo, trastorno del lenguaje, deterioro social, discapacidad intelectual, síntomas neuropsiquiátricos como por ejemplo la ansiedad, los trastornos obsesivos compulsivos, la depresión. También en casos de presencia de convulsiones, cefaleas, discapacidad auditiva, debilidad, baja estatura, fatiga, síntomas gastrointestinales, alteraciones endócrinas y la lista sigue. Por lo tanto, cada vez hay más investigaciones que sugieren que la disfunción mitocondrial puede ser importante en muchas condiciones de salud, como por ejemplo cuando estamos delante de una persona con un diagnóstico de autismo, con un trastorno bipolar, una esquizofrenia, una depresión, diabetes, Parkinson, asma, enfermedad de Alzheimer. Digo, realmente es preciso entender el funcionamiento de la mitocondria y entender que también podemos intervenir en su mal funcionamiento para revertir esa situación y que eso traiga consecuencias realmente muy positivas en el estado de salud de las personas. Muchos tipos diferentes de desencadenantes pueden provocar la disfunción mitocondrial. Estos pueden ser genéticos, ambientales o también una combinación de ambos. Algunos de los desencadenantes incluyen mutaciones genéticas, escasez, por ejemplo, o deficiencias de vitaminas y minerales, que son muy importantes en la dieta, el consumo de determinados productos químicos, metales pesados, determinadas drogas, ciertas bacterias, virus, estrés.
digamos, es multifactorial lo que puede estar interviniendo en estos casos. La disfunción mitocondrial, por lo tanto, es una posible explicación de cómo los diferentes tipos de agresores ambientales pueden provocar, puntualmente hablando de neurodesarrollo, síntomas relacionados con el autismo, síntomas que nos hacen pensar en este diagnóstico. Una teoría es que ciertos insultos ambientales pueden afectar a las personas que tienen TEA porque ya tienen una vulnerabilidad genética subyacente que cuando se combina con este insulto o este gatillo ambiental o factor ambiental que viene del exterior, puede provocar los síntomas asociados al autismo. Diversos estudios recientes que examinan biomarcadores de disfunción mitocondrial muestran o han detectado una función mitocondrial alterada en un alto porcentaje de pacientes que tienen el diagnóstico de TEA. Pero bueno, aún esto no está claro si presentan disfunción mitocondrial primaria o es secundaria al estrés oxidativo. Realmente es algo que está claramente en auge, pero bueno, varios estudios muestran niveles reducidos de los complejos mitocondriales en la corteza frontal y temporal en niños de 4 a 10 años que tienen el diagnóstico de TEA. Actualmente se ha postulado que la disfunción mitocondrial, el aumento del estrés oxidativo y la disminución de la defensa antioxidante conducen a un desequilibrio en la capacidad de contrarrestar los efectos nocivos del estrés oxidativo, como la degradación oxidativa de lípidos, proteínas y ADN que pueden causar daños en el tejido cerebral, lo que conduce a síntomas clínicos y comportamientos asociados al TEA. La disfunción mitocondrial principalmente puede ocurrir debido a anomalías en la cadena transportadora de electrones, que esto a su vez induce y aumenta el estrés oxidativo. Por otro lado, el cerebro es sumamente vulnerable al estrés oxidativo, porque tiene un alto consumo de oxígeno, tiene una limitada capacidad antioxidante y tiene mayor cantidad de ácidos grasos y hierro. Esta mayor susceptibilidad que tiene el cerebro al daño oxidativo destaca la importancia de comprender el papel del estrés oxidativo en las manifestaciones clínicas del TEA. Mejorar el estado oxidativo y mantener el equilibrio redox podría mejorar claramente las manifestaciones clínicas del autismo, entendiendo esto de esta manera como que el problema de salud asociado en este caso es la disfunción mitocondrial y tener su intervención directa sobre el funcionamiento de la mitocondria va a tener consecuentemente un impacto positivo sobre las conductas que se consideran inherentes al autismo y que en este caso, si tenemos una respuesta positiva, entenderíamos que en realidad su mal funcionamiento tenía que ver con el mal estado mitocondrial y sus resultados positivos tendrían que ver con la intervención directa sobre esta problemática médica. Veamos brevemente un ABC de la teoría a la práctica como para que se lleven algunos conceptos muy prácticos para poder ejecutar esto el día de mañana en la consulta. Dentro de los pilares de abordaje cuando tratamos neurodesarrollo, tenemos que tener en cuenta que hay tres grandes pilares. Yo en la medida que fui dando la clase los fui mencionando quizás uno por un lado, el otro por el otro. Vamos como a resumir y a reunir cuáles serían estos tres pilares. Por un lado, las terapias de estimulación. Quizás eso es lo que más uno comúnmente conoce, la derivación directa del pediatra, que tiene que ver con la estimulación directa en el niño que está presentando algún tipo de tensión en su neurodesarrollo. Un segundo pilar que es clave tiene que ver con el rol de la familia y la escuela, que es un rol totalmente activo y directo sobre la estimulación del niño. Y un tercer pilar que lamentablemente es el que no se tiene mucho en cuenta y es el motivo por el cual estoy dando esta clase, tiene que ver con la evaluación clínica, el rol del médico en estudiar y encontrar todos estos problemas de salud que estuvimos hablando a lo largo hasta ahora, ¿sí? Y la intervención directa nutricional, es decir, se trabaja en sinergia, van de la mano. Cada uno de estos pilares son igual de importantes, son los tres totalmente necesarios, se necesita trabajar en equipo para obviamente alcanzar buenos resultados, se trabaja en comunicación directa, se tiene que ser muy constante y por sobre todas las cosas se tiene que trabajar con la individualidad del sujeto.
brevemente en qué consiste esa intervención nutricional, esa evaluación que vamos a hacer en conjunto, por supuesto, con el área médica. Bueno, en primer lugar, trabajamos bajo indicación médica y si no tenemos indicación médica y recibimos por primera vez un paciente, el mismo se debe ir con la indicación médica correspondiente para poder trabajar en equipo. Por otra parte, lo que vamos a realizar es una evaluación de la situación que tengamos delante para poder llegar a nuestro diagnóstico nutricional y establecer cuál va a ser nuestro tipo de intervención. Por supuesto que la intervención es algo individual y que la estrategia que funciona con un niño muy probablemente no funcione con el otro. Y dentro de los datos que recabamos en una consulta, no solamente haremos hincapié en los datos antropométricos. Para realizar una evaluación nutricional, no solamente se tiene en cuenta el peso y la talla. Por supuesto que es importante contar con esos valores y nos dan un montón de información, pero que crezca bien y que esté engordando bien, ¿sí? O sea, no significa que sea suficiente como para establecer que su estado de salud es el adecuado, ¿sí? Entonces, el crecimiento normal es necesario, pero no siempre es suficiente para definir ese estado nutricional adecuado o ese estado de salud. Recordemos que un déficit en lo que es la incorporación de los micronutrientes me puede estar hablando de un estado de malnutrición en el paciente, a pesar de tener un peso acorde y una talla acorde. Por lo tanto, crecer bien no es sinónimo de salud. Tener en cuenta cómo hacer la intervención realmente es algo bastante largo. A mí me gustaría que repasemos por ahí los conceptos, tres conceptos que son claves, necesarios tenerlos en cuenta en cualquier tipo de consulta nutricional cuando estamos hablando de infancias, en donde la intervención en el niño directamente también va a repercutir en todo lo que es la dinámica familiar. Por lo tanto, tenemos que saber que cada familia es un mundo, esa dinámica va a ser sumamente individual y el tipo de intervención que hagamos se tiene que ajustar a esa familia. Por lo tanto, en primer lugar, lo que es la coherencia en el núcleo familiar. Lo que vayamos a proponer para con el niño tiene que ser coherente con lo que esté ocurriendo en su entorno. Y ahí es cuando tenemos que ser muy hábiles como profesionales para ver también qué es lo que vamos a estar proponiendo ejecutar, ¿sí? Debemos poder hacer lectura de la situación socioeconómica, de las edades, si hay hermanos, si viven con abuelos, si hay padres separados. Digo, hacer una lectura de toda la situación en general, entender que los padres van a tener que predicar con el ejemplo, ser muy cuidadosos con la información que demos, a veces sobreinformar de manera excesiva a las familias puede ser perjudicial. Por lo tanto, lo que yo siempre digo es, hagamos lectura y hagamos un diagnóstico familiar de lo que está ocurriendo, implementemos objetivos que sean 100% ejecutables. Y para poder ejecutar objetivos, debemos estar organizados. Sin orden no hay éxito. Entonces, la organización va a ser un punto clave para poder llevar a la práctica las metas que fuimos pautando en la consulta. Y también nosotros como profesionales tenemos que tener la habilidad de poder colaborar con esa organización. Muchas veces tenemos que hacer listados, o al menos eso es lo que yo hago y realmente me da buenos resultados, hacer listados con las familias de quién va a hacer cada actividad, proponer horarios, establecer lugares de compra, bueno, organizar la casa en general. En la medida que todo esté mucho más organizado, es más factible que las indicaciones después se puedan sostener en el tiempo. Y en tercer lugar, la observación. Es súper importante para poder conocer la tolerancia y las reacciones del niño que podamos observar no solamente lo que ocurre a nivel familiar, sino también cómo el niño, el paciente en cuestión, está tolerando todo aquello que nosotros estamos indicando, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que observar cómo duerme y preguntar, ¿no? Por supuesto, a los padres, cómo duerme, cómo camina, cómo habla, cómo hace la caca, la cantidad de líquido que toma, su estado de ánimo. Todo esto me va a dar mucha información. ¿Se acuerdan que cuando hablamos el ejemplo del reflujo, que son niños que generalmente toman mucha cantidad de líquido?
Si yo observo en esa primera consulta que estoy delante de un niño que toma mucha cantidad de líquido y las indicaciones que yo vaya a dar en esa primera consulta tendrían que intentar ser acordes a todas pautas de buena digestión para brindar confort digestivo, por ejemplo, en ese caso. Si estamos delante de un niño que, por ejemplo, tiene algunas cuestiones con la marcha, que no camina del todo bien o que tiene mucha debilidad muscular. Recuerdan que vimos que la mitocondria, ¿no?, está en grandes cantidades en el músculo. Entonces, muy probablemente quizás acá estemos delante de un niño que tenga disfunción mitocondrial. El diagnóstico, por supuesto, que lo va a hacer el médico, pero nosotros podemos colaborar con nuestra intervención, podemos ver qué es lo que está comiendo, podemos eliminar alimentos que sean proinflamatorios y podemos proponer introducir en la alimentación, por ejemplo, en este caso, aminoácidos que provienen de las proteínas animales para potenciar la producción de la carnitina a nivel endógeno. ¿Cómo duerme? Recuerdan que hablamos que un niño que por ahí tenga alteraciones en el sueño me puede estar diciendo que tal vez tenga alguna manifestación de dolor. Entonces, observar el todo, la caca, no es lo mismo un chico que hace diarrea, que es constipado, o sea, que tiene un Bristol 4. Así, la escala de Bristol realmente es muy importante, sobre todo y es gráfica para que los padres rápidamente puedan decirnos cómo evacúan los niños. Digo, el observar nos va a estar dando un montón de información y en función de esa observación es como también nosotros vamos a ir dirigiendo nuestras intervenciones. Aquí lo que les comparto es mi registro alimentario, este registro de comidas que va en conjunto con la presencia de alteraciones en la conducta, la presencia de alteraciones en las formas de evacuación. Digo, es un registro muy completo que yo lo uso mucho como ejercicio, sobre todo cuando estamos delante de alguna situación particular con un niño con mucha alteración del comportamiento o mismo cuando estoy iniciando por primera vez con una familia. Me ayuda a ordenarlos, a ver cómo están distribuyendo los alimentos, a ver si hay algún patrón repetitivo en lo que respecta a algún alimento que esté gatillando algún determinado síntoma. Es como que nos da una foto de lo que está pasando en la casa. Ese registro de comida, sobre todo al inicio, yo creo que realmente es muy, pero muy útil y nos va a permitir ajustar el plan de alimentación. Y sí, cuando hacemos ese ajuste de alimentación, generalmente nos encontramos con la crítica de que, bueno, es una dieta muy restrictiva, de que es una dieta muy limitada, ¿sí? A mí no me gusta mucho usar el término dieta, pero a los fines prácticos ahora para comunicar creo que me sirve usar este término que tiene que ver con la alimentación como tal. Cuando nosotros restringimos determinados alimentos de la dieta diaria de una persona y lo hacemos con criterio porque encontramos intolerancias, porque encontramos sensibilidades, porque encontramos problemas médicos asociados a lo que está pasando en ese individuo, lejos de ser una dieta restrictiva, lo que tenemos delante es un plan de alimentación que lo único que nos va a estar brindando son oportunidades de mejorar nuestra calidad de vida. Situaciones sociales como cumpleaños, festejos, reuniones, kioscos, recreos. ¿Cómo manejarlas? ¿Qué hacer en estos casos? Acá generalmente se asoma la frase, pobrecito, y ahora, ¿qué va a comer? Es la típica que resuena. No puede comer nada, te dicen los padres en la consulta, aludiendo casi como sinónimo de felicidad y de disfrute el comer porquerías. Si el consumo de esos alimentos lleva a manifestaciones conductuales directas y a expresiones de sintomatología física, como por ejemplo una diarrea, ¿qué acción será más inteligente? ¿Restringir el alimento y permitir que el niño pueda disfrutar del evento? ¿O que coma sin límites a expensas de no poder dormir a la noche y muy probablemente presentar estados de desregulación durante la semana? Veámoslo con ejemplos quizás más típicos cotidianos. Si hay enfermedad celíaca, la intervención es retirar el gluten. Si hay diabetes, la intervención es controlar el consumo de hidratos de carbono. Si hay un problema renal, se controlan las proteínas, siempre que sea necesario. Entonces, si estamos delante de alguien que, además de tener autismo, también tiene intolerancia al gluten, intolerancia a la leche y es hiperreactivo al azúcar, ¿por qué no sostener estos cambios en el tiempo? Yo quiero compartirles mi reflexión del tema, porque por supuesto para esto no hay ciencia, sino que creo que como profesionales de la salud
debemos trabajar fuertemente en generar un estado de conciencia de salud en las familias que recibimos en las consultas. ¿Cuántas cosas hacemos como personas, ¿no? Como seres humanos, hacemos sabiendo que no son saludables? Por ejemplo, sabemos que tomar alcohol en exceso no hace bien a la salud. Sin embargo, la gente se emborracha. Sabemos que el fumar es perjudicial para la salud, pero sin embargo, los cigarrillos se siguen vendiendo. Sabemos que los ultraprocesados son dañinos, sin embargo, lamentablemente siguen estando en la alacena de la mayoría de las casas. Ahora, en todos estos casos, las consecuencias por sus excesos, se verán a futuro. Nadie desarrolla un hígado graso o una adicción por una borrachera de una noche. ¿Me explico? Acá está el punto de inflexión. ¿Qué pesa más en la balanza? ¿Que coma esa bolsa de caramelos para estar adaptado socialmente ante la mirada del otro? ¿O que tenga una vida de calidad? ¿A quiénes les cuesta más sostener este cambio? ¿Al adulto, que es el encargado de las compras? ¿O al niño, que es quien realmente debe adaptarse a los alimentos nuevos? ¿Qué pesa más, esa mirada del otro juzgando el accionar por la elección alimentaria antes que la calidad de vida del niño? Porque ese niño que en el cumpleaños se comió toda esa bolsita de caramelos y tomó gaseosa, es el único que va a pagar las consecuencias. Es su cuerpo el que paga las consecuencias. Y por supuesto, el adulto, que deberá acompañarlo en vela toda la noche excitado por el consumo de esos alimentos, ingredientes. Quizás suena fuerte, quizás soy demasiado explícita, pero somos profesionales de la salud. Si encontramos que hay problemas médicos a resolver que requieren una intervención nutricional específica, realmente debemos agotar todas nuestras fuerzas para poder alentar a esa familia a sostener los cambios en el tiempo. Porque si lo logran, no solo va a ser calidad de vida para el niño, sino que también lo será para todo el núcleo familiar. Entonces, vamos a meter un poquito más de picante a lo que es la intervención nutricional como tal y cómo esto puede impactar, como les decía, en la calidad de vida de un sujeto. La intervención nutricional va de la mano del tratamiento de los problemas médicos de salud asociados que, como vimos en el caso de las personas que tienen desafíos en el neurodesarrollo, realmente son y pueden ser muchísimos. Ahora, cuando estamos delante de un niño que, frente al tratamiento de los problemas de salud que se encontraron, se resuelven esos problemas y eso tiene un impacto directo sobre su conducta. Y eso hace que deje de tener determinadas conductas y por lo tanto al momento de hacer una reevaluación, ya su puntaje no dice que entra, por ejemplo, dentro de un diagnóstico de autismo. ¿Ese diagnóstico habrá sido real en un principio? La verdad que no lo sé, no tengo respuesta a eso. Lo que sí sabemos es que todas esas conductas, en su gran mayoría, eran gatilladas por un montón de problemas desarticulados en su biología. Volvimos a ordenar esa biología y eso tuvo un impacto directo sobre su conducta, sobre su comportamiento, sobre el habla, y ya vimos un montón de ejemplos. Realmente, si ese diagnóstico era real o no, no cambia lo que yo hice y lo importante y lo interesante y lo que quiero que se lleve es que hicimos la diferencia con la intervención. ¿Qué hubiese sido de la calidad de vida de ese niño si la intervención no hubiese ocurrido? Y eso es lo que pesa, porque hay mucho apuja, mucho tira y afloje con esto de que entonces el diagnóstico no era real, ese diagnóstico estuvo mal puesto, hay mucho sobrediagnóstico, todas estas cosas se dicen. Digo, llegar a un diagnóstico, tener por primera vez un diagnóstico de un niño, primero lo que me permite tener es una detección precoz de lo que está ocurriendo y consecuentemente entender que así como lo mandamos a estimulación, tiene que aparecer todos los estudios clínicos y la intervención nutricional correspondiente para poder ayudar al máximo a ese niño. A veces la intervención es muy buena, pero bueno, persisten determinados patrones y conductas. Ahora, ¿qué es lo importante en esos casos? Que pudimos resolver muy probablemente necesidades básicas.
Ese niño duerme, se va de vacaciones, juega, hace caca todos los días, disfruta, se ríe con un hermano. Eso es lo que importa, más allá de cualquier etiqueta diagnóstica. Y también a veces nos encontramos con niños que, a pesar de que hacemos mucho y que buscamos encontrar el orden a esa biología que sabemos que está desordenada, no tenemos la respuesta deseada. ¿Y qué hacemos en esos casos? Insistimos, cambiamos la estrategia, seguimos buscando, porque nosotros velamos por mejorar la calidad de vida, no solamente del niño, sino de todo el entorno familiar. Ya para ir terminando y repasando algunos de los conceptos que estuvimos viendo a lo largo de esta clase, la intervención nutricional implica siempre considerar factores individuales, familiares y sociales con el fin de poder diseñar estrategias que sean posibles de implementar, monitorizar, ejecutar y por sobre todas las cosas sostener en el tiempo. No, no, no. No existe la dieta para el autismo, no existe la dieta para el TEL, no existe la dieta para ningún tipo de diagnóstico relacionado con respecto al neurodesarrollo. Cualquier intervención nutricional propuesta va a estar relacionada con algún problema médico encontrado en ese sujeto, con la presencia de algún tipo de intolerancia, alguna sensibilidad, enfermedad celíaca, con lo que hayamos encontrado alterado en la biología del sujeto. Por lo tanto, si una persona que tiene el diagnóstico de autismo está realizando una dieta libre de gluten y libre de caseína, será porque es intolerante al gluten y porque es intolerante al lácteo, y ya vimos todos los mecanismos por los cuales podría eso afectar directamente su conducta, y por tal motivo está realizando el cambio de alimentación, que por supuesto va más allá de la presencia de cualquier tipo de diagnóstico. Por lo tanto, el autismo o a cualquier tipo de diagnóstico relacionado con el neurodesarrollo se lo va a entender como una sintomatología emergente, como una encefalopatía, inflamación cerebral, crónica, sostenida en el tiempo, dinámica, que tiene la capacidad de revertir, es decir, que no es estática como planteaba el modelo genético, sistémica, es decir, que afecta al cuerpo entero, en donde tenemos un impacto combinado de problemas médicos extracerebrales, permeabilidad de barrera intestinal, permeabilidad de barrera hematoencefálica, en donde sabemos que en estos casos puede haber presencia de múltiples problemas de salud asociados y que eso va a tener un impacto directo sobre su conducta. Lo que estamos tratando son estos tipos de problemáticas que generan inflamación y que eso puede alterar el comportamiento o puede tener un efecto directo sobre el estado del niño. Por lo tanto, tenemos que considerar los problemas gastrointestinales y nutricionales, mitocondriales, toxicológicos, inmunológicos, y la lista sigue en las personas que tienen desafíos en el neurodesarrollo. También tenemos que definir algún tipo de estrategia nutricional para garantizar nuestra intervención y comprender que la selectividad alimentaria puede ser de causa orgánica. Una intervención nutricional efectiva puede modular directamente la respuesta conductual de los niños. Y como siempre digo, cada consulta es un desafío nuevo y una oportunidad para ayudar a la familia que tenemos delante. Diseñar un plan de alimentación es ir mucho más allá de una dieta. Tengan eso presente. Muchísimas gracias a todos por su atención. Espero que esta clase sea más que enriquecedora y que haya sido de suma utilidad.